a todos los que están ingresando en este momento a este webinar organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, la cual quiero agradecer, y quiero agradecer también al Laboratorio Bernabó por darnos la posibilidad de hablar. Yo les voy a dar ahora el paso a Juan nuevamente, al doctor Nogueira, que le agradecemos que hoy esté con nosotros. Saben que Juan él es endocrinólogo, es lipidólogo y es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, así que la idea es que Juan ahora nos hable un poquito específicamente de la combinación de rosuvastatina con ezetimibe. Gracias, Juan. Bien. No, gracias, Walter, por tu presentación y por presentarme a su vez. La idea es que al final de mi presentación estemos moderando las preguntas. A mí me toca hablar un poco de este tema, que yo cambié un poco el título porque decía cómo al principio, cómo, cuándo y a quién, y me parece que el cómo es evidente, entonces le puse el por qué. ¿Por qué, cuándo y a quién la combinación de la terapia dual? ¿Sí? Rosuvastatina, ezetimibe. Entonces, esa es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. Y como bien lo presentó Walter, las metas en la vida real lamentablemente están muy lejos de lo que son las metas en la vida ideal, ¿sí? La vida ideal es la de los guidelines y de las reuniones científicas. Ahora las metas en la vida real, la verdad que están bastante alejadas. Y fíjense que solamente 21% de los pacientes, esto es un trabajo de vida real, alcanzan metas por debajo de 100 miligramos. O sea, tenemos 73% de pacientes en esta muestra de 1.249 pacientes. La mayoría, o sea, 3/4 partes, están por encima de la meta. Entonces, esa es, digamos, nuestra realidad. Si tomamos como ejemplo el estudio Júpiter, que todos ustedes lo conocen, el estudio de prevención secundaria con rosuvastatina en pacientes con PCR ligero o moderadamente elevado, fíjense que el concepto que uno tiene es que la rosuvastatina te baja el 50%, ¿sí? Que lo tenemos acá representado en color rojo. Ahora, en el estudio Júpiter, en naranja, había un buen porcentaje de pacientes que bajaba menos del 50% del LDL basal, y teníamos en verde pacientes que hasta no bajaba o bien aumentaba en pequeño porcentaje el valor del LDL. Entonces, no es algo tan lineal o tan matemático que uno da rosuvastatina como monoterapia y baja 50%. Y al lado, a la derecha, tenemos este gráfico de barras y lógicamente en amarillo y en verde, en amarillo no bajaba el 50% y en verde hasta aumentaba. Se relacionaba esta situación a mayor riesgo cardiovascular. En lipidología, nosotros en lípidos usamos esta regla que la llamamos la regla del 6, en la cual, ¿cuál es el concepto? Es importante que lo recordemos, en la cual sabemos que el efecto máximo lo tenemos con la mínima dosis, y si no llegamos al objetivo, ¿qué hacemos? Vamos en una escalera en la cual tratamos de duplicar, y cuando duplicamos bajamos 6%, si de ese segundo escalón volvemos a duplicar, bajamos otro 6%, y así sucesivamente. Esto a modo de ejemplo, si yo paso de rosuvastatina de 10 a 20, bajo 6%, de 20 a 40, bajo un 6% aproximadamente. Lo mismo pasa con atorvastatina, que es otro ejemplo de estatina de alta intensidad. Entonces, este es un concepto básico que tenemos que saber. Efecto máximo hipolipemiante con la mínima dosis y la regla del 6. Fíjense lo que sucede también con lo que es la adherencia a las estatinas, en este trabajo en el cual Colantonio publica pacientes con enfermedad coronaria y el seguimiento a 6 y a 2 años. La mitad de estos pacientes tenían más de 75 años, y fíjense cómo va bajando la adherencia, ¿sí? Y si correlacionamos esto también en una curva, en la curva de log rank, que es una curva, digamos, de sobrevida, vemos que los pacientes que tienen retiro de estatinas, o sea, no tienen adherencia, aumenta, digamos, en líneas continuadas, aumenta la mortalidad, ¿sí? La mortalidad cardiovascular acá en el gráfico B. Entonces, conceptos básicos para recordar: efecto
máximo mínima dosis, si duplico bajo muy poco el porcentaje, y la adherencia a las estatinas es lamentablemente mala. Y esa es, digamos, nuestra vida real, lo que sucede realmente. Entonces, acá viene un poco el primer estudio que ha mostrado que la combinación, la terapia dual, en este caso simvastatina ezetimibe, el estudio IMPROVE-IT, que todos ya lo sabemos y lo tenemos incorporado en nuestro disco duro, ha bajado eventos, ¿sí? Estos eran pacientes con síndrome coronario, 10 días previos, con un LDL entre 50 y 100, con hipolipemiantes, o un LDL entre 50 y 125 sin hipolipemiantes. Si vemos, una rama tenía la monoterapia con simvastatina y otra rama era la terapia con simvastatina ezetimibe. Entonces veíamos que la rama con simvastatina sola llegaba a valores de 69,5 aproximadamente miligramos por decilitro de LDL, y la rama de la terapia dual llegaba a 53,7. Recordemos este valor de corte porque esto tiene que ver con lo que había explicado Walter, de decir, bueno, por debajo de 55 es una de las metas que tenemos hoy por hoy en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y de esa forma, en este trabajo, es el primer trabajo que muestra un hipolipemiante no estatínico que baja MACE, ¿sí? Baja 7% el MACE. Y acá una pequeña mención, y esto tiene que ver también un poco con las otras preguntas que nos hacemos en esta presentación: ¿en qué grupo fue más pronunciado esta reducción de MACE? En pacientes por encima de 75 años y en diabéticos. Ahora, ¿qué sucede con la absorción intestinal de colesterol? Y uno de los que más estudió es un finlandés que se llama Maittinen, que fíjense que ha mostrado que los pacientes que tienen, hipercolesterolemia es muy variable, pero hay un 30% que tiene mayor absorción de colesterol, ¿sí? Entonces podemos explicar que esa hipercolesterolemia es más de origen intestinal que hepático, ¿sí? Eso es un concepto importante que debemos recordar. Y ya entrando en lo complejo que es, digamos, la absorción de colesterol, acá tenemos el enterocito, la membrana, el espacio luminal, la célula, y sabemos que hay proteínas que van a situarse en la membrana apical del enterocito. En este caso, esta proteína se llama Niemann-Pick. Acá tenemos el colesterol en color amarillo, y la proteína Niemann-Pick en color verde va a unirse a este colesterol y se va a internalizar formando complejos de Catrina para luego utilizarlo. Entonces, cuando falta colesterol, ¿qué hace el enterocito? Aumenta la expresión de esta proteína Niemann-Pick encargada de internalizar el colesterol. ¿Qué sucede con el ezetimibe? Vamos a pasar más rápidamente esta secuencia. Lo que va a hacer el ezetimibe es bloquear directamente la proteína de absorción del Niemann-Pick, y entonces impide la absorción de colesterol intestinal. Digamos, es un hipolipemiante de acción intestinal, a diferencia de las estatinas que son de acción principalmente hepática. Ahora, este investigador Miettinen, en el estudio 4S, que fue uno de los primeros estudios con estatinas que ha mostrado el efecto reductor de MACE de las estatinas, analizó dos marcadores, uno de síntesis, que es el latosterol, en color amarillo, y un marcador de absorción en verde, que es el colestanol, ¿sí? Y lo dividió en cuartilos. Y fíjense que cuando aumenta la síntesis en estos primeros dos cuartilos, el amarillo, el latosterol disminuye la absorción. Y si nos fijamos ahora en el tercer y cuarto cuartilo, en el cual vemos que aumenta el color verde, quiere decir que aumenta la absorción intestinal, disminuye la síntesis hepática. Entonces podemos decir que hay un equilibrio entre la síntesis, digamos, tendríamos que tener, un equilibrio entre la síntesis y la absorción. Porque en este gráfico lo vemos claramente: cuando uno da solamente estatinas como monoterapia, disminuye la síntesis, pero aumenta la absorción. Y si uno da solamente ezetimibe como monoterapia, disminuye la absorción, pero aumenta la síntesis. Entonces, para tener esta balanza equilibrada, lo ideal es utilizar una terapia dual, un inhibidor de síntesis con un inhibidor de absorción, ¿sí? Como ha sido mostrado claramente en el estudio IMPROVE.
¿Cuándo debemos iniciar esta terapia dual? Y sabemos muy bien por la explicación de Walter que esta terapia dual, debido a las metas exigentes, la tenemos que iniciar rápidamente, precozmente, ¿sí? Uno de los primeros estudios de Christy Ballantyne, el estudio Explorer, es un estudio en pacientes coronarios, comparaban rosuvastatina más ezetimibe, terapia dual, con comprimidos distintos versus monoterapia, versus la misma dosis de rosuvastatina. Y acá vemos representado, esto fue publicado en el 2007, tiene ya unos años, pero fíjense que la meta en esa época era menos de 100, menos de 70, y también analizaban lo que era el colesterol no LDL, o sea, la doble meta, LDL de 100 y no HDL, perdón, menos de 130. En negro vemos la terapia dual, o sea, rosuvastatina ezetimibe, y en blanco la monoterapia. Lógicamente, los pacientes llegan más rápido a meta en este estudio en prevención secundaria con la combinación dual versus la monoterapia. ¿Qué sucede en la vida real? Y hoy por hoy cada vez vemos más en la literatura publicaciones de vida real. Y acá vemos distintas estatinas, simvastatina de moderada intensidad, atorvastatina y rosuvastatina de alta intensidad. Vemos en color negro lo que figura acá como add-on, quiere decir combinado con ezetimibe, y en gris monoterapia. Fíjense, si nos detenemos en rosuvastatina a la derecha del gráfico en vida real, vemos que realmente los pacientes que llegan a meta, en este caso por debajo de 100 o menos de 70, es mucho mayor cuando se combina con ezetimibe que versus la monoterapia. ¿Sí? Eso está claro, digamos, también en vida real. El estudio Rosette, cuando vemos en realidad en la literatura los trabajos publicados con la combinación de rosuvastatina y ezetimibe, la mayoría son en población asiática. ¿Por qué? Porque está demostrado que los pacientes con población asiática, los asiáticos, tienen mayor riesgo de efectos adversos relacionados a las estatinas, tanto la miopatía como la hepatopatía, pero sobre todo la miopatía. Y en este estudio Rosette, fíjense, se combinó distintas dosis de rosuvastatina, 5, 10 y 20. En color bordeaux tenemos la monoterapia y en color azul la biterapia a la misma dosis. Por ejemplo, 5 de rosuvastatina con 10 de ezetimibe, 10 de rosuvastatina con 10 de ezetimibe y 20 miligramos de rosuvastatina con 10 de ezetimibe en color azul. Y vemos claramente que el porcentaje de descenso de LDL fue mucho mayor en la terapia dual. Entonces, el cuándo ya lo estamos casi respondiendo, rápidamente el cuándo, porque digamos, llegamos, como las metas son más exigentes, podemos llegar más rápido a la meta o a nuestro objetivo de descenso de LDL o por debajo de 70 o por debajo de 55 en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué sucede en el estudio Gravity? El estudio Gravity es un estudio de pacientes con hipercolesterolemia y acá combinamos o comparamos dos ramas. La rama rosuvastatina más ezetimibe 10-10 o 20-10 con la otra terapia dual que es simvastatina 40 y simvastatina 80 más 10 de ezetimibe. Vemos en la izquierda del gráfico pacientes hipercolesterolémicos de alto riesgo cardiovascular que tenemos mayor llegada a la meta, al objetivo, con la terapia dual rosuvastatina en comparación con la terapia dual simvastatina. Y a la derecha, teniendo ya una meta más exigente, llegando a 70 miligramos de LDL, es más fácil llegar y más porcentaje, el número de pacientes que llega a meta en la terapia dual rosuvastatina-ezetimibe en comparación con simvastatina-ezetimibe. Y si hacemos una tabla comparativa entre los distintos estudios, el Gravity, el ACT, el ROSE, el Rosette, en la cual van combinando distintos esquemas, por ejemplo, rosuvastatina-ezetimibe más rosuvastatina, o por ejemplo en el Gravity que vimos recién, rosuvastatina más simvastatina-ezetimibe, combinando siempre en esta modalidad de biterapia versus monoterapia o combinar dos terapias duales. Acá tenemos los distintos parámetros lipídicos, LDL, colesterol, HDL y triglicéridos, pero vemos al final que el porcentaje de descenso de LDL fue mucho mayor en la terapia dual
rosuvastatina ezetimibe versus rosuvastatina sola, o bien en este estudio, el estudio Gravity, rosuvastatina, 10 y 20 miligramos con 10 miligramos de ezetimibe versus simvastatina más ezetimibe. Entonces, realmente el resultado es claro y es evidente. Hay mayor reducción de LDL en la combinación rosuvastatina-ezetimibe versus monoterapia y versus la terapia dual con simvastatina-ezetimibe. Si vemos y adaptamos un poco las guías, un poco lo que había hablado Walter, sabemos que hoy por hoy somos más talibanes en los objetivos de reducción de LDL, porque contamos lógicamente con nuevas terapias, desde la estatina más ezetimibe y los inhibidores de PCSK9, y fíjense los porcentajes de reducción, 50% con estatinas de alta intensidad o estatinas de alta intensidad más ezetimibe, y después, bueno, lógicamente pasamos probablemente una triterapia, la cual tenemos mayor reducción de LDL. Entonces el Rosuvastatin Plus, que es la combinación en un solo comprimido de rosuvastatina y ezetimibe, llega a cubrir esta expectativa en el sentido de llegar rápidamente a la meta con mayor disminución de LDL colesterol. ¿Y a quién? Que sería la tercera pregunta. ¿A quién le indicamos esta terapia dual? Bueno, partimos de nuevo de un subestudio del estudio Improve-It, este trabajo publicado en Circulation de Giuliano. Fíjense que compara en rojo son los pacientes diabéticos y en azul los no diabéticos, y cada uno de los eventos, ¿sí?, fue más pronunciado el descenso en color rojo, o sea, en diabéticos en comparación a los no diabéticos, ¿sí? Y si partimos en realidad por el LDL alcanzado en pacientes con diabetes, llegan a valores de 49 miligramos por decilitro, el descenso es mayor, en comparación con los no diabéticos, que llega a 55. Entonces, esta reducción de MACE más pronunciada en diabéticos puede ser explicada por mayor reducción de LDL en diabéticos. ¿Y cuál sería la explicación? Y acá tenemos que detenernos un poco en lo mecanístico, que es lo que tanto nos interesa a nosotros los endocrinólogos, buscarle el mecanismo. Y este trabajo de biopsia duodenal comparando diabéticos tipo 2 versus control, en la cual miden el ARN mensajero de la proteína de Niemann-Pick, en color negro tenemos diabéticos y en blanco no diabéticos, vemos claramente que hay mayor expresión del ARN mensajero del Niemann-Pick en diabéticos. Entonces los diabéticos tipo 2 en general tienen mayor absorción de colesterol, son hiperabsorbedores, y eso sería, digamos, un factor que uno tendría que tener en cuenta para aplicar una terapia dual. Y hay un trabajo publicado en la revista Argentina de Cardiología por el grupo de Walter y de Daniel Siñaski, en la cual en un análisis multivariado muestran que también los diabéticos tipo 2 son hiporrespondedores. Es más frecuente que sea una población en la cual, si yo quiero aumentar la dosis de rosuvastatina o cualquier estatina, voy a encontrar una hiporrespuesta. Entonces es una respuesta interesante para poder utilizarlo en diabéticos. Este estudio en prevención secundaria de diabéticos tipo 2, comparando en color rosado, vemos rosuvastatina ezetimibe versus en color celeste rosuvastatina. Fíjense que acá analizaron el cociente ApoB, ApoA1. Es un cociente que nos mide a nosotros un subtipo de partículas que se llama LDL pequeña y densa, que es más marcado en diabéticos tipo 2. Entonces es un parámetro cualitativo. Y acá vemos claramente en color naranja que la combinación desciende más el LDL pequeño y denso. Y en el gráfico inferior, los pacientes que llegan a meta, o sea, reducción de LDL, con un descenso mayor al 50%, es mayor en la combinación de la terapia dual rosuvastatina-ezetimibe. Este es un estudio directamente en diabéticos tipo 2 en prevención secundaria. Entonces, ya es un estudio diseñado para ver la eficacia de la terapia dual rosuvastatina-ezetimibe en diabéticos. Y si analizamos estudios de vida real, estudio Utopia en pacientes mayores de 75 años, se analizó la combinación de ezetimibe en 3.411 pacientes con distintas estatinas, pero principalmente atorvastatina y rosuvastatina. Y fíjense que la combinación en pacientes mayores de 75 años, cuando uno combina el ezetimibe con rosuvastatina, el endpoint, la reducción de endpoint es de un 34%, la reducción de eventos
compuestos es un 40% y la revascularización es un descenso de 62%. Y si analizamos las curvas en la terapia dual en vida real en pacientes por encima de 75 años, en azul tenemos ezetimibe, vemos claramente cómo desciende el LDL, cómo baja el no HDL colesterol y también baja más el triglicérido. Entonces sería uno de los mecanismos de explicación por la cual hay mayor eficacia también en pacientes mayores a 75 años. Y si volvemos al estudio de Giuliano, también hizo análisis del subgrupo, pero en este caso en pacientes mayores a 75 años, y vemos en rojo son diabéticos con simvastatina versus placebo, y en color naranja diabéticos con ezetimibe y simvastatina, y fíjense que el grado de respuesta es mayor en comparación con los no diabéticos. Así que sería también otra respuesta. Recordemos la posología que tenemos en este caso de la combinación en la forma de Rosuber Plus, 10-10 y 20-10, siempre al ritmo circadiano, el colesterol es a la noche, entonces una única toma a la cena. Y como para resumir las indicaciones en pacientes por encima de 75 años, diabéticos tipo 2, síndrome metabólico, en pacientes muy intolerantes a las estatinas, porque digamos podemos llegar al mismo resultado, a la misma meta, sin necesariamente duplicar la dosis. Lógicamente en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular y probablemente en pacientes con un leve a moderado descenso de clearance, porque sabemos que los pacientes renales tienen, digamos, son frecuentemente intolerantes a las estatinas. Como conclusión de esta charla, podemos decir que la terapia dual, inhibición de síntesis con rosuvastatina, que es la más potente, e inhibidor de la absorción con ezetimibe, es la estrategia más adecuada en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular. La tendencia es de un uso precoz de estatinas, ese aforismo cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor, ¿sí? Sobre todo porque es un continuo la exposición del endotelio al colesterol, parece, digamos, proveer mayor beneficio en esta terapia dual. Y el Rosuber Plus 10-20 o 20-10 son más eficaces para lograr esta meta y revertir o disminuir, mejor dicho, los eventos cardiovasculares y es una alternativa válida en pacientes con diabetes, con síndrome metabólico en gerontes e insuficiencia renal leve. Muchas gracias por su atención. Bueno, una vez culminado la presentación, ahora vienen las preguntas. Para romper el hielo, te pregunto yo, Walter. Primero, ¿cuál sería la explicación? Un poco lo dijiste en tu charla, pero por la cual hay ese gap entre la meta ideal y la meta real, o la situación en vida real y la situación en vida ideal. ¿Cuál sería la explicación que tendrías como para darnos una respuesta a ese gap entre esas dos situaciones? Bueno, mirá, el tema de no alcanzar las metas es complejo, tiene varias explicaciones. Yo te diría que por un lado está la falta de adherencia de los pacientes, eso está claro. Digamos, es muy común que el paciente abandone o deje por su cuenta la medicación, ya sea porque realmente tiene algún grado de intolerancia o no, pero no es lo único, no es el único responsable de que no se alcancen las metas. Por otro lado está la inercia médica. Muchas veces vemos que el paciente pasa por adelante del médico con una indicación clara de cambiar el tratamiento, ya sea intensificar, agregar, lo que sea, y el médico no toma esa conducta, digamos. Eso no pasa solamente con los lípidos, pasa también con la hipertensión, pasa también con la diabetes. Vos sos especialista en el tema, o sea que la inercia médica es un problema. Y en tercer lugar, yo te diría que hay un grupo de pacientes que son hiporrespondedores, digamos. Realmente responden menos a lo que uno esperaría en promedio a que suceda, y entonces tenés que estar atento para en ese grupo de pacientes intensificar o combinar el tratamiento. Así que eso sería la explicación, Juan, por el cual, digamos, los pacientes en la vida real no alcanzan. Perfecto. Aprovecho
Aprovecho para decir a los participantes, Juan, que tienen el chat para poder hacer las preguntas, que Totalmente. aprovechen todo lo que quieran preguntarnos, que nos va a llegar a nosotros a través del chat. ¿Bien? Exactamente. Exactamente. Juan, por Gracias ejemplo, Juan, por la mira, acá hay respuesta. una Sí. pregunta justamente de Viviana, que Ujú. te pregunta si el inicio de la terapia dual, ¿bien? Sí. En los diabéticos, fundamentalmente, si tiene indicación precisa en todos los diabéticos, digamos, básicamente dice porque Sí. tiene mayor expresión de El Niemann-Pick. receptores. Claro. Entiendo que claro, que se asocia, se refiere a Sí. los receptores intestinales. O sea, la pregunta es, Sí. ¿serían los diabéticos una Ujú. población especialmente a considerar como para Sí. iniciar la terapia dual? Buena pregunta, Viviana, y bueno, en parte traté de explicar eso en la presentación. Yo estoy convencido que sí. No solo por la expresión del Niemann-Pick, mencioné el trabajo que publicaron ustedes, Walter, con Dani Siniaski ahí en la revista argentina de cardiología. Los pacientes diabéticos tipo 2 generalmente son hiporrespondedores, ¿no? Digamos, es una dislipemia particular, ¿sí? Fíjense que de hecho en el diabético tipo 2 el predominio es cualitativo más que cuantitativo, en el sentido que hay más LDL pequeño y denso, que justamente es ese LDL que entra en el espacio subendotelial y provoca, bueno, el fenómeno de ateromatosis. Entonces, en el diabético tipo 2, la terapia dual, en este caso contando con una estatina de mayor intensidad, como es la rosuvastatina y ezetimibe, la verdad que sería una opción de entrada. Es como que, de acuerdo a las guías, que como yo lo presenté, se han puesto como más talibanes y van directamente, ponen quinta, con la terapia dual puedo llegar a esa velocidad y me evito perder tiempo por un lado, porque antes lo que hacíamos era un tratamiento escalonado, salvo en un paciente que ha tenido un infarto y ahí uno iba de entrada, pero si no uno iba a un tratamiento escalonado y a veces perdía meses o a veces años. Entonces, un diabético tipo 2 yo elegiría de entrada la combinación de la terapia dual, rosuvastatina, ezetimibe. Perfecto, Juan. ¿Eso aplicaría por ahí también a pacientes con síndrome metabólico o pacientes También, obesos que no llegan a ser diabéticos? también buena pregunta. Hay algunos trabajos que muestran en la etapa prediabética, porque digamos, hoy por hoy los pacientes con síndrome metabólico, eh, digamos, una disregulación también del metabolismo glucídico muy presente y sería una utilidad en esa etapa prediabética. Además, teniendo en cuenta que los pacientes con prediabetes o con intolerancia a la glucosa son ya pacientes de alto riesgo cardiovascular. Son pacientes que ya se ha demostrado en distintos trabajos que ya tienen, por ejemplo, placa en carótida común, o tienen score de calcio aumentado, o tienen, digamos, subrogantes de ateromatosis. Entonces, sería también otra indicación, que es una población muy importante. Pacientes con síndrome metabólico, con obesidad y síndrome metabólico. Recordemos que en la obesidad también hay un 30%, esto lo describió un investigador, se llama Carelis, que hay un 30% de obesos que son metabólicamente sanos. O sea, no el término obesidad necesariamente significa insulinoresistencia. La mayor parte sí, 70%, pero hay un 30% que uno le da su metabolismo lipídico y te da triglicéridos normales, HL alto, ¿sí? Esos son pacientes metabólicamente sanos. Sería para los pacientes con síndrome metabólico tengan una obesidad e intolerancia a la glucosa. Sí, sería indicado totalmente. Bueno, no sé si hay otras preguntas, si no, yo continúo con las mías y bueno, hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas, como estamos habituados. Si tendrías que elegir, Walter, un marcador de meta, lógicamente el LDL, ¿no? Pero entre el ApoB y el no HDL, ¿cuál
¿cuál preferirías como un segundo subrogante? Si dirías, bueno, cuando tenés que definir, viste, ese paciente entre un gris claro y un gris oscuro, ¿no? ¿Qué otro elemento bioquímico tomás en cuenta para decir, bueno, este tiene más riesgo o este bajó más el riesgo con la terapia, con estatinas, etcétera? Bueno, Juan, mirá, lo ideal, la verdad es que sería poder considerar la ApoB. Sí. ¿Por qué? Porque es el mejor marcador porque de alguna manera representa la totalidad de las partículas aterogénicas. El problema es que, bueno, no está disponible por ahí en todos lados y no estamos tan familiarizados con ese dosaje, pero, digamos, Ujú. tal es así que las últimas guías europeas que todos conocemos ya pusieron metas claras de ApoB para los pacientes de muy alto y alto riesgo, digamos, y sería como vos bien dijiste, un marcador complementario. No viene a reemplazar al LDL, Mm. pero uno debería también mirarlo en los pacientes fundamentalmente que tienen mucho riesgo y que uno quiere estar seguro que desde por lo menos desde el tema lipídico está bajando todo el riesgo que uno puede con las intervenciones disponibles. Pero por supuesto tenemos el colesterol no HDL, que sí es fácil y que todos los podemos obtener, que simplemente Ujú. hacer una resta y que tiene bastante buena correlación con la ApoB y también representa mucho mejor que el LDL todas las partículas heterogénicas. Y vos hablabas de diabetes, hablabas de síndrome metabólico, hablabas de obesidad, y son todos escenarios clínicos que habitualmente suelen tener una predisposición a tener triglicéridos un poco más elevados y a tener justamente partículas más pequeñas y densas que por ahí, si solo miramos el LDL, nos quedamos cortos con la estimación del riesgo lipídico y también nos vamos a quedar cortos con la intensidad del tratamiento que le vamos a dar al paciente. Así que Totalmente. me parece que es eso. Acuérdense todos que las metas de no HDL son 30 miligramos por arriba de la meta de LDL que todos conocemos. Perfecto. Hay una Walter, pregunta, Juan. Ah, sí, perdón. sí, hay una pregunta combinada, porque digamos podemos responder los dos, porque dice, buenas noches, Bien. ¿cuánto tiempo espero para definir la terapia dual que no alcanza meta? ¿Sí? ¿Y cuándo se usan los niveles PCSK9 como terapia inicial? Y bueno, Eh, la, ¿Querés la, contestar la primera? La sí, de te- cuándo arrancar. claro, ¿cuánto tiempo espero Eso. en una terapia dual? Y la verdad que si yo cuento en este caso con, no sé, si estoy corriendo una Fórmula 1 y tengo un Ferrari que es una rosuvastatina y por otro lado tengo el Cetimib, tengo un 10-10, como biterapia inicial y veo a las 6 semanas o digamos o a las 12 semanas que no hay una respuesta, como, ¿qué respuesta espero? Que tenga más del 50%, ¿sí? Entonces, que tenga probablemente lo que uno ve en la práctica y lo que dicen las guías también es en cercano al 60-65% del basal. Para mí es muy importante ver las dos cosas, la cinética, no solamente el valor absoluto de la meta, sino, de hecho en la guía lo pone como meta compuesta, ¿no? Es decir, bajo un 50% y llego a 70 o bajo un 50% y llego a 55. Entonces, esa cinética me identifica la buena respuesta o la hiporrespuesta. Yo creo que entre 6 semanas y 12 semanas, si no bajo a un 60%, y bueno, ya me plantearía en el mundo ideal, probablemente pasar a una triterapia o replantearme si el paciente está teniendo adherencia también. La ventaja de esta terapia dual en un solo comprimido es que uno gana adherencia y menos efectos adversos y llega más rápido a meta. Pero si yo entre 6 semanas y 12 semanas no llego al objetivo, bueno, me replantearía la posibilidad de agregar una tercera droga. Eh, bueno, Si te doy querés, tu palabra. complemento con lo de, claro, Sí, complemento con lo de la tercera droga que se refería, creo que Armando, específicamente. Exactamente. sobre los inhibidores del PCSK9. Bueno, hay todo un tema, ¿verdad? Pero lo cierto es que tanto las guías americanas como las mismas guías de la Sociedad Argentina de Cardiología
de alguna manera el algoritmo para agregar drogas, digamos, cuando no te alcanza con la estatina, la primera droga que surge es el ezetimibe. Si bien no hay estudios randomizados que hayan evaluado si es mejor una estrategia de primero agregar el ezetimibe y luego un inhibidor, o al revés, primero un inhibidor y después el ezetimibe, no existe ese trabajo. Digamos, dado que el ezetimibe es una droga segura, que es una droga que todos conocemos, que es de bajo costo y que se puede combinar muy fácilmente con el mismo comprimido y eso mejora la adherencia, justamente las sociedades han intentado hacer este algoritmo, ¿no? Primero dar ezetimibe y si a pesar de la máxima dosis tolerada de estatina junto al ezetimibe no lográs que tu paciente entre en meta, entonces en los pacientes, estamos hablando de muy alto riesgo cardiovascular, pensar en una tercera droga que serían los inhibidores de PCSK9. Ese sería el escenario actual para pensar. La pregunta que yo le daría a Armando, bueno, ¿qué meta DLD le vamos a tomar? Y bueno, eso es otra discusión, digamos. Hoy para los pacientes de muy alto riesgo, bueno, estamos hablando de 55, pero todavía hay guías como las americanas, o recientemente publicadas las guías canadienses que siguen poniendo 70 miligramos por decilitro. O sea que, independientemente de qué valor vos uses, cuando no alcance tu paciente con la terapia dual, bueno, ese sería el escenario para agregar un inhibidor que de ninguna manera viene a reemplazar a la estatina. Eso tiene que quedar muy claro y que siempre el escenario son pacientes de muy alto riesgo. Totalmente. Juan, esto me parece que es más para vos porque sí, para que no llego a leer el colega, me parece que ¿Cuál es sería? Roberto. Sí, Roberto Roberto Kuhner. pregunta claro, me imagino cuando se refiere a estos pacientes es muy amplio, pero bueno, aprovechemos que Juan es diabetólogo y me imagino que irá por ese lado, por el paciente diabético o el paciente con digamos, un síndrome metabólico light. Sí, sí. A ver, primero un concepto, un tip así práctico para pasar como un mensaje parroquial. Cuando uno tiene un paciente con hipercolesterolemia, sí o sí tiene, o en la práctica, la mayor cantidad de veces, tiene un paciente hipersintetizador. Digamos, siempre está la síntesis hepática. Lo que es variable es la absorción intestinal. Hay pacientes que absorben más, los estudios finlandeses han mostrado, etc. Pero en la práctica uno sabe que ya el hígado está trabajando a full. ¿Agregaremos o no el intestino? Eso se verá. ¿Por qué digo esto? Porque los pacientes que me llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo como lechuga y tomate, les juro que no como una chipa, que acá en el norte se come chipa, que es muy rico, me cuido, voy al gimnasio y tengo colesterol alto. Y yo empecé a indagar en los familiares de primer grado y todos tenían algún familiar con hipercolesterolemia. Digo, pero ¿por qué es genético? Y si tiene probablemente una hipercolesterolemia porigénica, pero seguro que va a tener síntesis hepática. Entonces, el tratamiento nutricional, en este caso, para bajar el colesterol es muy pobre, porque lo único que puedo usar son fitoesteroles, Vidacol o Cerecol, que son los productos comerciales que tenemos acá en la Argentina, pero sabemos que el descenso del colesterol intestinal utilizando estas herramientas nutricionales es muy baja. ¿Sí? Es del 10%, 15% en los mejores casos. El otro componente lipídico, que en el caso del paciente con insulinoresistencia, paciente síndrome metabólico y diabético, es los triglicéridos, que ahí están bien repartidas las aguas. Podemos decir en forma práctica, sin duda que hay alguna variación, pero digamos, tengo mitad que viene del hígado y mitad que viene del intestino. Un poco más, un poco menos, pero digamos, están bien repartidas las aguas. Entonces ahí yo tengo mucho para trabajar del punto de vista nutricional. Tengo que bajar la insulina resistencia, para eso tengo que bajar de peso. Recordemos que la insulina actúa en el 75% de los órganos, actúa en músculo, entonces donde actúa la insulina, que es el músculo, si bien tejido adiposo e hígado también, pero digamos, si yo contraigo el músculo va a captar más glucosa y voy a bajar la insulina resistencia. Entonces la actividad física baja la insulina resistencia, activa la lipoproteinipasa y aumenta la lipólisis y eso hace que baje el nivel de triglicéridos. ¿Sí? Eso me va a disminuir después la estatosis. La simple actividad física, lógicamente, como dije, 50% viene del intestino, por lo menos, entonces haciendo una dieta en bajas calorías, de 1800 para abajo, se sabe que la disminución de calorías, esto lo vemos en pacientes bariátricos,
baja los triglicéridos intestinales, baja el kilomicrón. Y por último, en la fisiopatología, el LDL pequeño y denso se forma por exceso de triglicéridos en el diabético tipo 2. Entonces, eso es un fenómeno cualitativo secundario a un fenómeno primario, que es el aumento de triglicéridos intestinales y hepáticos. Si yo bajo los triglicéridos, va a disminuir la LDL pequeña y densa, ¿sí? Y un último subrogante de toda esta insulinoresistencia son lo que se llaman remanentes, ¿sí? Que para que ustedes sepan, los remanentes de colesterol tienen más colesterol esterificado que el propio LDL. Y al ser un remanente, quiere decir que tiene pequeño tamaño, entra en el espacio subendothelial, tipo como si fuera un caniche toy, se queda ahí y tiene más colesterol esterificado, entonces provoca mayor inflamación. Entonces los remanentes también disminuyen con la reducción de calorías, con la actividad física. Para bajar triglicéridos se puede usar unos aceites que se llaman TCM, que es ácido graso de cadena media, que eso también puede utilizarse para bajar un poco triglicéridos, pero en forma moderada, y se utiliza más en pacientes con hipertrigliceridemia más severa. Sí. Pero bueno, Wow, ese es un poco la... clarísimo, sí, clarísimo. No, A ver, otra cosa que quería charlar un ratito con vos, un minuto con vos, es, sí. viste que de alguna manera uno no está acostumbrado por ahí a pensar, una opción decía, bueno, ¿cuándo de entrada voy a dar la terapia dual? Entonces, uno Claro. puede no estar acostumbrado a ver de dónde parte y a dónde quiere llegar. Porque, digamos, uno sabe que las últimas guías, además del valor, nos dicen que tiene que bajar el 50% o más el valor del LDL. Sí. Y lo cierto es que no cualquier dosis de estatina ni cualquier monoterapia alcanza ese valor. Si vos sabés que tu paciente basalmente tiene un LDL muy alto y vos tenés que llevarlo a una meta muy exigente, ¿no sería ese escenario también un escenario plausible de empezar directamente con la terapia dual? Insisto, en un paciente que tiene un LDL muy alto y que lo tenés que llevar a un nivel muy bajo, digamos, cosa que no vas a alcanzar probablemente con una monoterapia. Sí, totalmente. De hecho, eso están demostrados en los análisis en subgrupos, mismo en el Odyssey, en el estudio de Fourier también, ¿sí? Depende de qué piso partís. Yo lo llamo, para traducirlo en términos más comunes, ¿no? Si uno parte de un piso más alto, es más plausible bajar MACE que si uno parte de pisos más bajos. Entonces, si uno parte de pisos más altos y tiene a su vez que llegar a valores más bajos, el delta, que es decir, la diferencia entre el basal y la meta, es mucho mayor. Entonces, conviene de entrada usar una terapia dual y no ir tan secuencialmente como estábamos habituados, para justamente bajar esa carga de riesgo, ¿sí? Un poco lo que han mostrado las guías, y creo que esto tal vez lo compartís conmigo, antes de la guía del 2019, la anterior, hablaba mucho de ese porcentaje, de a partir de ahí un poco conceptualmente en todos los webinars, en todas las jornadas, ya estamos como que adquirimos ese concepto de los porcentajes, ¿no? 50% estatinas de alta intensidad, torbarrosuvastatina, y moderada intensidad entre 30 y 50. ¿Por qué? Porque lo que uno busca es bajar carga de riesgo, ¿sí? Y ese es bajar ese delta, ¿no? Entre el basal y la meta. Y sabemos, mismo en el metaanálisis que hicimos nosotros con no HDL, encontramos lo mismo, ¿no? Los pacientes que tenían un piso más alto eran los que más se beneficiaban con la llegada a meta, ¿no? Entonces, yo creo, estoy totalmente convencido que es una opción la terapia dual para llegar rápidamente al objetivo, ponerle quinta de entrada, porque ahora nos exigen, cuando uno empieza a correr la carrera, que pongamos de primera, vayamos a quinta. Y contamos también con elementos, con terapéuticos, desde el ezetimibe hasta el evolocumab y el alirocumab, como ejemplo de inhibidores de PCK9, para llegar a esos objetivos. Creo que tiene mucho que ver con las herramientas terapéuticas que contamos también este cambio de guía, ¿no? Sí, inclusive yo lo pienso, Juan, en el paciente que, ni hablar, el paciente que tiene hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, que suelen tener valores muy altos, y decir, bueno, ¿cómo pongo a este paciente en meta, aunque sea en prevención primaria, ¿no? Que uno puede, ¿cómo lo pongo en meta si parto de un LD? Entonces, por ahí me parece que en ese escenario
no hay duda mucho de que tendríamos que No, empezar directamente con una dosis dual intensiva. Y hasta me animo a totalmente. decir, Juan, que por ahí Mm, en el futuro lo tenemos que pensar también desde la unidad coronaria. Yo tengo el sesgo de cardiólogo y sí, digo, pucha, si yo sé el LDL basal que ingresó el paciente a la unidad coronaria y sé que lo tengo que llevar hoy a 55 o menos de LDL, por ahí en algún caso se tiene que ir, además de la estatina de alta intensidad, directamente con la terapia dual desde la unidad coronaria. Es algo que tenemos que evaluar, por supuesto, no está sí, sí. recomendado por ninguna guía todavía, pero es No, una pero posibilidad, una insisto, posibilidad. contemplar siempre el Mm, LDL basal. Sí, mm, sí, sí. totalmente. Yo creo que tenemos mucha evidencia mecanística. Yo sé que los cardiólogos, a mí me gusta trabajar con ustedes porque tenemos este doble aprendizaje entre el mecanismo y lo cartesiano, ¿no? Bueno, llega meta, baja MACE, no baja MACE. Pero bueno, la verdad que tenemos mecanismos como para explicar un poco esta eficacia. Faltaría después un estudio a largo plazo para que eh, compruebe, digamos, que la rosuvastatina ezetimibe también baja MACE, como lo hace, bueno, el primero fue simvastatina ezetimibe con el Improve-It, pero sin duda que ya hay evidencia y bueno, creo que es cuestión de tiempo nada más. Bueno, la Perfecto. verdad que interesante, bueno, como siempre, Walter, para mí hablar con vos y debatir y compartir ideas y hay muchas zonas que todavía nos falta explorar, falta que hagamos más metaanálisis para encontrar respuestas. Pero bueno, creo que se trató de cubrir este abanico de posibilidades entre las metas exigentes y la terapia dual en este webinar organizado por la SAC y bueno, también por el Laboratorio Bernabó. Así que, si te parece, creo que bueno, podríamos dar como concluido el webinar. ¿Sí? Juan, déjame agradecer también Sí, a la sociedad y al laboratorio por el espacio y a todos los colegas que hasta ahora sí, estuvieron conectados y bueno, los que se animaron a preguntar también, un agradecimiento para totalmente, ellos. totalmente. Bueno, nos vemos. Hasta la Vale, chao, próxima. chao.